Bueno, chiquillos, vamos a dar inicio a la clase. Antes de que se me olvide, la otra semana, o sea, del lunes en adelante, tienen una tarea. Es la tarea que está antes del examen. Sería la tarea número 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ver. Lo que tienen que hacer es escuchar este audio que está acá y ir como escribiendo las palabritas que están acá, ir acomodándolas, ¿verdad? Es ir acomodándolas con este audio, acomodando, el audio va a decir el texto, entonces ustedes lo van a acomodar en el orden de las palabras de acuerdo al texto. Esta en la primera parte. En la segunda parte es leer este texto que está acá. Es como un marcar con X y ir contestando estas preguntas, que es un marcar con X, ¿verdad? Igual en la parte esta otra viene otro texto e ir contestando todas estas preguntas. Y nada más, eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, voy de nuevo. Lo que tienen que hacer es, en la primera parte, es escuchar este audio y contestar estas preguntas que están acá, y acomodar estas palabras que están acá de acuerdo a lo que va diciendo el texto, ¿verdad? Pueden escuchar todas las veces que quieran. Y en la segunda parte es un marcar con X, de acuerdo al texto que está acá. Vamos a ir marcando las palabritas de acuerdo, de la opción de acuerdo al texto, ¿verdad? Un marcar con X. Y eso es todo lo que tienen que hacer en esa tarea, que está disponible del lunes en adelante, hasta el lunes, ¿verdad? Hoy todavía no. Ok. Entonces eso es con respecto a la tarea. Si no me equivoco, perdón. ¿Cuántas partes son? Son dos partes. Es que vi que salía ahí como pregunta 5, algo así. Sí, es que es por la pasada, digamos, una de audio y otra de preguntas. Sí, es que dice 5 y así 6 porque, digamos, por ejemplo, vea, la pregunta 2 es esta. La pregunta 3, ¿ves? Es esta otra opción de marcar con X. La pregunta 4 del mismo marcar con X, ¿ve? La 5 es esta. Del mismo texto. Ajá, del mismo texto. ¿Ves? Son 7, digamos, pero se hacen con 2 textos. Ok. Nosotros ya habíamos terminado todo lo que es el libro. Entonces hoy, mejor dicho, vamos como a repasar lo que es lo que es las unidades, ¿verdad? La clase anterior nosotros vimos lo que es bueno, vimos todo lo que era la unidad 2, que era el third conditional, el future going to y las palabras neither, either y both, ¿verdad? Entonces ya ves, y de un solo ya empezamos con la unidad 3. Entonces hoy vamos a dar como un repaso de la unidad 1 y 2. Y la otra clase que todavía nos queda es como un resumen en caso de que ustedes quieran, es como que ustedes tengan una duda, entonces puedan que me pregunten, ¿verdad? Antes de que se me olvide, sí pueden llevar la lista de verbos, chiquillos, para que lo sepan ahí. Qué salvada, profe. Qué bendición, profe. Gracias. Sí. Profe, consulta, ¿usted la manda firmada para que no nos digan nada o no hace falta? Llevamos la hoja impresa. Yo ahora se las envío por aquello. Es la misma del semestre pasado, pero si hay alguien que no la tiene o así, igual ahorita se las paso. Ya sea, se las voy a pasar por correo y por WhatsApp para que ustedes las tengan ahí. Perfecto, gracias, profe. Voy a volverme.
Esta unidad trae un montón como de textos. En materia casi no. Es más puros como textos y así. Creo que ya era allá atrás donde vamos a iniciar. Ok. Igual entonces, chiquillos, vea, el primer tema de la unidad 1 de ustedes era el second conditional. ¿Verdad? Recordemos que el second conditional, que es lo que nosotros, bueno, la primera parte son puros textos de cómo tener una vida saludable, ¿verdad? Entonces recuerden que les dijo, es como de entender y leer y demás. El second conditional era hacer una comparación entre una cosa y otra, ¿verdad? Entonces, es mejor como recordarnos que aquí en el second conditional que utilizamos los verbos en pasado a la par del if y al otro lado el auxiliar will y los verbos en presente, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que recordarse de esos dos. Bueno, entonces que era así. Igual en el WhatsApp de ustedes tienen un documento donde está un resumen de los dos, ¿verdad? Del second y el third conditional. Véalos aquí donde están. Es este que está acá. Entonces en este documento ahí está el resumen como de los dos, del second y el third conditional. En la unidad 1 está el second y en la unidad 2 está el third. Entonces recordemos, a la par del if siempre iba el verbo en pasado y los verbos y bueno, y el verbo en pasado, obvio, y al otro lado el will y el verbo en su forma original en presente. Ok, listo. Entonces ahí igual cualquier cosa, si no se recuerdan de algo, me van diciendo o me dicen, profe, explíqueme tal cosa, ¿verdad? Yo ir como repasando todos. Después están los modals. Entonces en los modals, ¿qué era lo que nosotros íbamos a ver? Recuerden que los modals son como parásitos, que ellos se unen a un verbo, ¿verdad? Siempre se van a unir a un verbo. Nada más que hay algunos que son para una cosa y otros para otra. El can, recordemos que es para una habilidad, pedir permiso. Por ejemplo, I can do plates o can I drink a soda. May es para una posibilidad o también pedir permiso. May I on that o may I work with you. Entonces igual. Must es para expresar una obligación y también un conocimiento muy fuerte. Recuerda que cuando uno veía a una persona y la veía tal vez muy pálida ahí sudando y uno dice, esta persona se va a descomponer, ¿verdad? Should es para dar un consejo. Y will es para ofrecer algo o para las oraciones que llevan if, como los condicionales, ¿verdad? El will y el second y el third conditional, entonces llevan el will, ¿verdad? Entonces es para ofrecer algo y para utilizar oraciones de condicionales. Aquí hay como un resumen, que está los de habilidad, que es can y could. También en permiso está can y could y may. En advice es should. En obligación está must y have to. Y en posibilidad might, may, could y can, ¿verdad? Entonces recordemos que si hacemos una pregunta, iniciamos con el moral, después el sujeto y después el verbo. Y si es una oración, está el moral está pegadito al verbo, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a ver ahí.
Ok, chiquillos, después de ese, lo que teníamos era el futuro continuo, ¿verdad? Recordemos que el futuro continuo que llevaba will be y los verbos con ing. También en el grupo de WhatsApp, aquí está un resumen, no, este no, está más arriba. El future continuo. Aquí hay un resumen del mismo tema. Que en ¿qué es lo que teníamos que utilizar? Recuerden, siempre todas las oraciones llevan will be y el verbo con ing, ¿verdad? Will be y el verbo con ing. Entonces, siempre sujeto will be, que sería estaré. El will be significa estaré, o will not be, no estaré. Y al verbo le vamos a poner ing. No estaré trabajando, no estaré viajando, comiendo, ¿verdad? Y cuando es preguntas, primero al will, sujeto, y después el be. Pero igual en el grupo tienen como estos resumencillos que se los habían pasado. Recuerden que les entran los 3 tipos de futuro. El will con going to y también el will be con el ing, ¿verdad? Entonces este es el futuro continuo y los otros 2 son el futuro simple. Ok, aquí vienen más textos, que estos son como los de la tarea. Teníamos los parts of the speech. Recuerden que son las partes de un párrafo o de un texto. Puede ser que les pongan como una oración, entonces que les subrayen una palabrita y que ustedes identifiquen si era un noun, un verbo, una preposición, ¿verdad? Noun, recuerden que son nombres de personas o lugares. Pronouns son los pronombres. Adjectives son los adjetivos que describen al sujeto. Un verbo es la acción. Adverbio es el que describe al verbo, ¿verdad? Por ejemplo, ella maneja rápidamente. Rápidamente sería el adverbio. Le está dando una cualidad no a ella, sino al verbo. Prepositions son las preposiciones como a la par, de enfrente, detrás, debajo, ¿verdad? Preposiciones de lugar o de tiempo. Las conjunctions, recuérdense que son palabras de conexión o de unión. Como cuando usted dice, yo trabajo y estudio. Ese and sería una conjunction, o but, because. Aquí hay varios ejemplos. Y las interjections son las expresiones, como cuando usted dice, uy, me quemé, ay, qué calor, ¿verdad? Esas expresiones que siempre van a estar acompañadas de un signo de exclamación. Para que ustedes se recuerden de eso. Eso puede ser que se los ponga, como les digo, una oración y les subrayen una palabrita y que ustedes identifiquen si es verbo, sujeto, adjetivo o demás. Ok, aquí vienen más como prácticas de los adverbios. Tipos de párrafo. Un párrafo expositorio. Recuerden que si les ponen a hacer un párrafo, hace tiempo no los ponen, pero por aquello que los pusieran es hacer un párrafo, ¿verdad? O sea, crear un párrafo. Expositorio es como cuando usted expone algo, decir como las partes, lo explica, lo describe. Ok. Y después de eso, ok. Nos entraban en los phrasal verbs, chiquillos. Son estas palabritas que yo creo que sí ya se las había pasado. Se las voy a volver a pasar por aquello. Es aprendernos estas palabritas que están acá, ¿verdad? Ahí están como el significado de ellas. Es en caso de que les pusieran algo, ¿verdad? Como que ustedes digan, vea, workout significa hacer ejercicio, pink out, comer un montón, ¿verdad? Son estas palabras que puede hacer que les entren. Phrasal verbs son frases verbales, que la unión de un verbo con una preposición se convierte en un adverbio, en una frase verbal. Igual ustedes, por ejemplo, van a tener algunas de esas palabrillas en la lista de verbos. Por ejemplo, los verbos, ¿verdad? Como build es como incrementar o construir. Entonces, build up es el incremento, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos hay algunas que las pueden sacar por eso.
Ahí tienen una práctica, estas ya también la tienen ahí ustedes. Ok. Igual eso es casi como todo lo de la unidad 1. Ajá. Y ya después sigue con lo que es la unidad 2. Recordemos que la unidad 2, ¿qué veíamos en la unidad 2? Bueno, esta está un poco más reciente porque es la que hemos visto. Recuerde que en vocabulario nos entra el vocabulario todo que tenga que ver como con la tecnología, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver como con la tecnología, redes sociales y demás. Entonces, si les pusieran un texto, tiene que ver más que todo como con eso. Ok. Entonces, hay algunas palabrillas que ya ustedes son como muy básicas, o uno, si usted tiene redes sociales, ya están acostumbrados a eso. A ver las palabrillas esas. Ay, Dios. Gracias. Ok. Vamos a ver. Ok, después de ahí, entonces tenemos lo que es. Ok, alguien de 1/10 me está escribiendo, profe. Ok. Bueno. Después de eso tenemos aquí lo que eran los intensifiers. ¿Qué eran los intensifiers? Dice que eran las palabritas que las íbamos a utilizar para exagerar más las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros exageramos más las cosas, vamos a utilizar ese tipo de palabras, que era como cuando se dice absolutamente de acuerdo, completamente, totalmente, ¿verdad? Entonces aprendernos estas palabritas que estaban acá, que siempre las vamos a utilizar muy cerca de los verbos, ¿verdad? ¿Ves? She has very strict teacher. Ella tiene una muy profesora estricta, o una profesora muy estricta, ¿verdad? Dice she was so, ella estaba muy enojada, me sentí mal por ella, muy mal, ¿ves? O algo así. Entonces aprendernos esas palabritas para tenerlas ahí. Aquí hay otras, ¿verdad? Como very small, es como muy pequeño, no pequeño, muy pequeño, con la palabra very. Como les dije antes, cuando terminan en ly es como mente, absolutamente, completamente, particularmente, totalmente, ¿verdad? Vamos a recordarnos de ellas. Y ahí viene como una practiquilla para que ustedes la hagan. Después viene un texto. En ese texto lo que tienen que hacer es leerlo. Igual textos con tecnología, el tema de comparativos y superlativos, que este tema lo que tenemos que nosotros que hacer más que todo es ver los comparativos y superlativos, ¿verdad? Contar las palabras. Recordemos que aquí utilizamos adjetivos, no verbos, ¿verdad? No los verbos, solo los adjetivos. Ok. Entonces dice, por ejemplo, si el adjetivo, recordemos que si el adjetivo tiene menos de 5 letras o 5 como máximo, le vamos a poner en comparativos ER y en superlativos EST, ¿verdad? Cuando la palabra era chiquitita. Pero ¿qué pasa si la palabra es muy grande? ¿Qué le agregábamos? More en los comparativos, ahorita me devuelvo. Era more en los comparativos y most
en los superlativos, ¿verdad? Que es diferente. Ok, después, cuando el adjetivo tenía 3 letras, recuerden que cuando el adjetivo tenía 3 letras, en el orden de consonante, vocal, consonante, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a repetir la última consonante y agregarle ER. Repetir la última consonante y agregarle ER en comparativos. Y en superlativos le íbamos a agregar EST. ¿Verdad? En superlativos EST. Ok. Consonante, vocal, consonante. Y repetimos la última consonante. Después, ¿qué pasaba si el adjetivo tenía menos de 5 letras? Igual. Y tras de todo, la última letra era una Y. Entonces nosotros vamos a eliminar esa Y y le vamos a escribir una I normal, en comparativos ER y en superlativos EST. ¿Verdad? Ok. Ok, después acá. Tienen que aprenderse, chiquillos, las excepciones, ¿verdad? Casi siempre viene por lo menos una de excepciones. Una que tiene que ver con excepciones. Recuerden que las de excepciones son estos. Si a ustedes les da good, la única que pueden utilizar es better en comparativos y the best en superlativas, ¿verdad? Si nos dan bad, worse en comparativas y the worst en superlativas. Si nos dan far, que es lejos, further o farther en comparativos y the furthest o the farthest en superlativos. Little, que es pequeño, less en comparativos y the least. Many, much, more en comparativos y the most en superlativos. Y all, que es viejo, older o elder en comparativos, o the oldest o the eldest en superlativos. Chiquillos, aquí estas no se les puede olvidar, ¿verdad? Por ejemplo, si a good ustedes o en bad me dicen badder o baddest, está malo, porque ella es una excepción. Solo podemos agregarle el de la excepción. Eso es en comparativos, ¿verdad? Igual ya este tema casi como que se lo saben de memoria. Lo que tienen que recordarse es el adjetivo. Aquí solo usamos adjetivos, no verbos. Ahí viene una práctica como para que la hagan. Un resumen, que todos estos resúmenes también ya se los había puesto en el grupo de WhatsApp. Aquí tenemos el third conditional. Recuerden que en el third conditional se utilizan las columnas, los verbos, de la tercera columna siempre. A la par del if, la única diferencia entre ellos es que a la par del if íbamos a utilizar este auxiliar, el auxiliar had, ¿verdad? Y el verbo en la tercera columna, siempre. Y a la par del will, que es al otro lado, el auxiliar have y el verbo igual en la tercera columna. Es la única diferencia que ellos tienen. Los verbos siempre van en participio, siempre. Lo que va a cambiar es el auxiliar, en este caso. Ok. Ahí, ¿verdad? Entonces ahí los tenemos esos. Ahí vienen unos ejemplos para que ustedes lo vayan haciendo. Más textos. Y vimos el tema del futuro, ¿verdad? Recordemos que en el tema del futuro, ¿qué tenemos que ver aquí? El tema del futuro es el will y el going to. ¿Cuándo utilizar will y cuándo utilizar going to? Ok. Dice. Will, recuerden, los dos eran para predicciones, ¿verdad? Los dos los sirven para predicciones.
pero will era para algo espontáneo, una decisión que tomamos en el momento, algo que no estamos completamente seguros de que va a pasar en el futuro. En cambio, going to es todo lo opuesto. Going to es para planes, ya verá, como citas o un plan, algo que ya usted sabe que de fijo va a pasar. Eso es, ahí es donde vamos a utilizar going to. ¿Verdad? ¿Ves? Predicciones nos sirven los dos. Es lo único que ellos tienen en común, que son para predicciones. El resto sí tenemos que ir viendo cuándo era cada uno. Aquí es que de un solo ya viene a la práctica, ¿verdad? Pero igual en este grupo de WhatsApp, aquí yo les había puesto a ustedes el documento y la diferencia entre uno y el otro. ¿Ves? Going to and will. Ahí viene. Cuando utilizar will, cuando utilizar going to. Recuerden que cuando utilizamos going to, también necesitamos el verbo to be. I am going to, por ejemplo, ¿verdad? Y en cambio con el will, ves aquí, it is going to rain, o it'll, nada más will rain, ¿verdad? Porque esa es una predicción, entonces podemos utilizar las dos. Pero cuando es will, solo poníamos el verbo, y cuando es going to, el verbo to be y el verbo. Siempre quedan así. Ok, entonces ahí está la práctica de esas. Y de último teníamos la unión de estas tres palabritas, que era both, que significaba both, ambos. Y iba a utilizar la palabra and, ¿verdad? Siempre. Después teníamos neither, que significa ninguno. ¿Y cuál palabra era la que íbamos a utilizar aquí? Not, ninguno, ni uno ni el otro. No, o nor, ¿verdad? Era la palabrita con la que él trabaja. Y después teníamos either, que either lo vamos a utilizar con la palabrita or, que significa alguno, o uno o otro, alguno, ¿verdad? Entonces esos van ahí. Recordarnos, es nada más utilizar esas tres palabritas. ¿Ves? Casi siempre a veces vienen esas mismas tres palabras ahí. Ellas vienen ahí, por ejemplo, ves, aquí viene nor, entonces ya se sabe que es ninguno, ¿verdad? O or, cuando es or sería either, nor, entonces ninguno. Y si no viene ninguna de las dos, es como ir leyendo el texto. Dice, a mí no me gusta mucho ninguno de los candidatos, ¿ve? No me gusta, casi cuando es negativas es neither, que es ninguno. Y así. Y aquí viene como el resumen, que también está en el grupo de WhatsApp. Yo se los pasé. Y esto es una práctica de los mismos, de los medios de comunicación y eso. Y yo creo que eso ya es lo último que nosotros vimos. Sí. Bueno, chiquillos, eso es como un repaso de toda la materia, ¿verdad? No sé si hay un tema que ustedes sientan que tengan que repasar más de a fondo, o si ya se lo saben. Profe, a mí siempre me han costado mucho los phrasal verbs. Siempre me confunden en el examen. Sí, es que eso ya tiene usted como que aprendérselos, ¿verdad? Porque eso es aprendérselos de memoria, como una listita. Digamos como si se tuviera que aprender los verbos. Es la única manera, que usted se siente, digamos, como que los traduzca y que se los aprenda. Porque ellos no cambian, solo tienen un significado. Es como un vocabulario, digamos. Sí, entonces tal vez a ese lo que puede hacer es como sentarse, traducirlos y aprenderse como el significado, para que no se le olviden. Gracias, profe. Y los demás, chiquillos, todos ya se lo saben de memoria. Están para un 100 ya. Bueno, entonces si no tienen dudas, chiquillos, de ahí, igual yo me quedo aquí conectada, digamos, hasta las 12, porque yo sí tengo que cumplir el horario y demás. Si ustedes no tienen dudas, porque ya, digamos, terminamos todo, recordemos, para los que se acaban de conectar,
esta semana sí hay tarea, ¿verdad? Hay una tarea de que es escuchar este audio y acomodar estas palabritas de acuerdo al audio, ¿verdad? El audio va reproduciendo este texto, entonces ustedes es ir acomodándolo. Y en la siguiente parte es un marcar con X, que está con este texto, y ir marcando con X las palabritas, nada más. Y listo, eso es lo que tienen que hacer. Está a partir del lunes, para los que acaban de ingresar, que lo expliqué temprano. Y entonces, chiquillos, igual la clase se grabó. Yo ya casi paso ese resumen, lo subo a YouTube y se los envío. Yo me quedo conectada hasta las 12, pero si no tienen dudas ni consultas, entonces ustedes se pueden retirar y yo me quedo acá por si alguien necesita algo, preguntarme algo. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe.